Esta capa oleosa está un poco más abajo, que impide que este líquido que se ha formado se evapore rápidamente, ¿de acuerdo? Por eso, en caso de que no haya acondicionado o ver pantallas luminosas demasiado tiempo, limita que este líquido mantenga la protección corneal adecuada. Entonces, las lágrimas tienen utilidades antiinfecciosas, bañan la capa corneal y también además son útiles para eliminar algún cuerpo extraño. Ahí tienen ustedes toda la secuencia. El aparato lacrimal está aquí, en la parte superior externa de la órbita. Se jala bien el párpado para que lo pueden ver. Se pueden ver sobre glándulas entre amarillas y rosadas más o menos. Esto se llama la córnea. Tenemos aquí que las lágrimas vienen, bien, se van por el surco inferior, llegan al punto lacrimal, canalitos lacrimales, sacro lacrimal y finalmente van acá en la parte de punta. ¿Cómo se llama esto? La válvula de Hasner. Como son derivados del plasma, tienen alta cantidad de sodio. Y como tienen mucha cantidad de sodio, ¿qué pasa cuando lloramos? ¿Qué pasa con la nariz? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es una hiperosmolaridad que cae con una fosa nasal y finalmente generas algo de congestión transitoria, ¿cierto? Ahí tienen ustedes cómo va todo el trayecto de las lágrimas y se genera y va finalmente a la parte nasal. La visión tiene dos procesos. Tiene un proceso físico y un proceso neurosensorial. ¿Cómo se llama el proceso físico? Se llama refracción. Y el otro se llama fototransducción. Son completamente diferenciados. Ustedes tienen más problemas de refracción, o sea, los que usamos lentes, todos usamos lentes, tiene básicamente refracción, ¿de acuerdo? Desde que la luz entra al ojo hasta que llega a la retina, eso es refracción. Cuando llega a la retina y es captada por los fotorreceptores y enviada a qué lóbulo cerebral, ¿a qué lóbulo se envía lo de la visión? ¿Occipital? Al occipital se llama fototransducción, quiere decir transformar la energía luminosa en un impulso eléctrico, ¿de acuerdo? Ese es el ojo. ¿Cuántos músculos tenemos? ¿Músculos extrínsecos cuántos son? 6. ¿Cuántos inerva el tercer par craneal? 4. Para su examen. 4. 4. A excepción del recto externo y el oblicuo mayor, todos ellos se restan, ¿de acuerdo? ¿Quién inerva el oblicuo mayor, chino? El cuarto par craneal, muy bien. El sexto par craneal inerva el recto externo, ¿de acuerdo? Y ahí están los movimientos del ojo. Recuerden, una cosa es músculos extrínsecos del ojo, y mueven el ojo, que se da el párpado. ¿El párpado quién lo domina? ¿Qué par craneal? El séptimo. Es muy bien, el par 7. Ahí tienen todos los movimientos: abducción, aducción del recto interno, elevación, ojo arriba, depresión, ojo abajo, intorsión, abajo y al costado, y en ángulo, y extorsión, arriba y hacia afuera, ¿de acuerdo? Entonces, ahí están todos los movimientos oculares con los músculos extrínsecos. Ahí está, miren, los músculos vienen desde la parte posterior, miren bien pegados al quiasma óptico. Esta vaina tendinosa asociada con los ácidos musculares acompaña todo el trayecto del nervio óptico que se ha formado en la retina hacia la parte del quiasma. A ver, esto sí es muy importante, tengan cuidado. A ver, ¿dónde va la visión? Al lóbulo occipital, ¿cierto? Aquí. Pero el área de la visión con el que acabamos de decir tiene relación con qué zona del tronco, básicamente, con el área del mesencéfalo, ¿se acuerdan? Tronco cerebral. ¿Qué pares craneales evalúan mesencéfalo? Mesencéfalo. El tercero. Bien. 3 y 4. Entonces, hay una influencia directa de la visión con el tronco cerebral para dirigir la mirada y también tiene relación con el campo frontal del ojo. ¿Qué área es de Brodmann, recuerdan? No, ¿qué área es de Brodmann, campo frontal del ojo? El área número 8. Denle gracias. Entonces, miren, los movimientos oculares finalmente lo que gradúan es la función del ojo, pero siempre combinado con el tronco cerebral. No podemos separar sobre todo la función del mesencéfalo de la función ocular, ¿de acuerdo? Ahí tienen un corte del ojo.
un corte transversal del ojo, tenemos el nervio óptico, los vasos retinianos, la retina. El nervio óptico se forma en la retina y va hacia atrás, ¿de acuerdo? El humor líquido, el humor acuoso, el cristalino, el cuerpo ciliar, la córnea, la esclerótica, los núcleos extraoculares. Y cuando vemos dentro del ojo que vemos acá, ¿cómo se llama esto? La mácula, que es la zona donde capta la mayor cantidad de visión o de luz. Dentro tenemos la fovea, y acá este punto es un punto ciego, que es el nervio óptico, ¿de acuerdo? Donde salen los vasos sanguíneos. Esto tendría que ver también en la práctica con el profesor Ibito, ¿lo han visto o no? ¿Han hecho fondo de ojo? Hay que hacer fondo de ojo. Muy bien, vayan a más gente de esposo para las pilas. El ojo se mantiene en su forma porque ya hay una presión intraocular. Esa presión, ¿quién la mantiene? El humor acuoso. ¿Dónde se produce ese humor acuoso? En el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar lo produce en la cámara posterior, lo lleva a la cámara anterior y se reabsorbe en el canal ¿de acuerdo? Ese flujo dinámico de líquido mantiene la presión del ojo en aproximadamente 12 a 16 milímetros de mercurio. Cuando esta presión se incrementa de 20 se llama glaucoma o hipertensión intraocular. ¿Por qué es dañino esto? Porque esa presión incrementada lesiona las neuronas que están en la retina y origina ceguera. Causas de ceguera son dos: glaucoma y cataratas, acá en el uso de glaucoma y cataratas. Ahí tienen el humor líquido, el humor acuoso, el intercambio que hay de líquido que filtra por los vasos sanguíneos y el líquido que viene en la parte anterior. Ya saben que esta presión se debe mantener en promedio en 15 milímetros de mercurio. ¿Quién usa acá lentes? A ver, Camacho, ¿tú usas lentes hace qué tiempo? ¿Te ha medido últimamente la presión del ojo? No. Quien use lentes debe medirse cada año la presión intraocular. Obligado. Ahí está, miren, el epitelio ciliar. Tenemos este epitelio ciliar que produce el humor acuoso a través del plasma. Aquí está el epitelio ciliar. ¿Sí? Es un plasma libre de proteínas que va a la cámara posterior del ojo y, como dijimos, migra a la cámara anterior y se reabsorbe a este nivel, ¿de acuerdo? Este líquido mantiene el ojo formado, más o menos se forma de 2 a 3 microlitros por minuto, y a través de mantener este fluido líquido se mantiene la presión adecuada del ojo. Refracción es básicamente esto, ¿no? Cuando llega un rayo de luz a una superficie de una densidad diferente a la de acá, este cambia de dirección. Entonces, cuando un rayo de luz pasa del aire o de un ambiente a otro ambiente con distinta densidad, este rayo se refracta o se desvía. ¿Y cómo se llama cuando este rebota? ¿Cómo se llama eso? Si llega acá y rebota, ¿cómo se llama? Reflexión. Pero si pasa a esta superficie y se desvía, se llama refracción. ¿De acuerdo? Entonces, cuando pasa la luz a través del ojo, tenemos que hay 4 elementos que originan refracción o desviación del rayo. ¿Cuáles son? La córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor líquido. ¿Cuál tiene mayor índice refractivo? A ver, tú. ¿Cuáles son más importantes? ¿Cuál tiene mayor número? ¿Y más? La córnea, el cristalino. Muy bien. ¿Cuánto es el poder total en dioptrías del ojo? Pregunta de su examen. 60 dioptrías. Poder total de refracción del ojo es 60 dioptrías, ¿de acuerdo? Esta era. Tenemos de que la córnea y el cristalino son los elementos más importantes para que se genere la refracción del ojo. ¿Ok? Seguimos. ¿Qué pasa con la pupila si el diámetro pupilar está bajo el dominio de dos sistemas? El sistema simpático y parasimpático. En el parasimpático se estimulan las fibras radiales, ¿de acuerdo? Y disminuyes el diámetro pupilar. ¿Cómo se llama eso? Se llama miosis. Y cuando se estimula el simpático, más bien las fibras circulares, tenemos en la parte de acá, son las que se activan y se dilata la pupila. ¿Cómo se llama esto? Miriasis simpático, miosis parasimpático.
el diámetro pupilar es más o menos 1,5 a 8 milímetros. ¿Hace falta que yo ponga luz ahí o no? No. Si yo fijo la mirada en un objeto lejano, habrá más midriasis. En un objeto cercano habrá más meiosis. ¿Cómo se llama eso? Se llama acomodación de ¿quién? Miren esto de acá. ¿Esto cómo se llama? Cristalino. Miren cómo estará. Cristalino. Eso se llama acomodación del cristalino. Muy bien. El iris tiene, como hemos visto, dos tipos de fibras, simpáticas y parasimpáticas. Las simpáticas originan esto de acá, mayor dilatación, sobre todo cuando hay menos luz o el objeto está muy lejano. Y las parasimpáticas básicamente regulan o disminuyen la cantidad de luz que va a llegar a la retina. Entonces, el reflejo pupilar es un reflejo de protección. Está protegiendo la retina de que entre una mayor cantidad de luz y la pueda alejar. ¿De acuerdo? Recuerden también de que parte de nuestra visión, miren, tenemos aquí el ojo izquierdo, el área temporal se mantiene en el mismo lado, pero el lado nasal, tenemos acá dos tipos de estructura en el ojo. Tenemos un lado nasal y uno temporal. Asumiendo que esta sea tu nariz. Acá está la nariz. Lado nasal y lado temporal. El lado temporal se mantiene en su lugar hasta el mismo cuerpo genicular lateral. El lado nasal pasa al lado contrario. Igual acá, el lado nasal pasa al lado contrario. ¿Se dan cuenta? Esto pasa en el quiasma óptico. ¿Y eso para qué les sirve? ¿Por qué será importante ese fenómeno? Si ustedes se dan cuenta, si no hubiera ese cruce, ¿cómo veríamos nosotros? Como con un tubo, ¿no es cierto? Veríamos solo, si yo me tapo un ojo, vería solo la parte de acá. Pero si ustedes se tapan un ojo para ver, no ven solo la parte de la izquierda. Generalmente cuando uno se tapa un ojo, ve más o menos 3/4 partes, ¿no es cierto? Se debe básicamente a ese cruce que tenemos en las fibras en el nivel del quiasma óptico. Esto se llama, lo que vimos acá, con algún detalle, se llama acomodación del cristalino. Cuando la imagen está muy lejana, el cristalino se adelgaza, la pupila se dilata para permitir mayor paso de haces luminosos y fijar mejor el objeto. Cuando el objeto está muy cerca, al contrario, la pupila se pone miotica y el cristalino se ensancha todo. Esto se llama acomodación del cristalino. ¿Y cuándo es que se lesiona? Con la edad. ¿Cómo se llama la patología que altera esto? Se llama, es normal, por si acaso, se llama presbicia. No tengo buena acomodación, finalmente se origina un fenómeno llamado presbicia. Atención con esta anatomía. El músculo ciliar es circular, ¿de acuerdo? De manera que la dilatación o la contracción depende básicamente de que este músculo se contraiga o se relaje. Esa es la presbicia. Cuando la gente empieza a mirar así, de lejos, de repente tiene algún familiar mayor, papá, de repente. Cuando ya ve todo de lejos es que ya no puede acomodar. La visión se forma en la presbicia detrás de la retina y para compensarla vemos todo un poco más lejos. ¿Okay? Entonces, esa acomodación va cayendo generalmente encima de los 45 a 50 años y llega a su final a los 70 años. La catarata es la obstrucción del cristalino como lente, se llena de calcio y fibras elásticas, ¿de acuerdo? Eso impide que el rayo de luz penetre a la zona vítrea y llegue también a la retina, por tanto hay ceguera por catarata. Tratamiento, sacar el cristalino y colocarle un lente artificial. ¿Qué es astigmatismo? El astigmatismo es cuando llega el rayo de luz y en vez de generar solo un punto en la retina, la excesiva curvatura de la córnea, uno de los medios más importantes de refracción, origina que se formen dos puntos diferenciados y la visión se vuelva algo borrosa. Cuando hay miopía o hay hipermetropía, hay astigmatismo de todas maneras, ¿de acuerdo? Es bien raro que no haya astigmatismo en esas patologías. Se debe básicamente a que la curvatura de la córnea es una curvatura demasiado cerca. ¿Cómo se llama esto de acá? Queratocolo también le llaman. Es hipermetropía. La imagen se forma detrás de la retina, no delante. ¿Dónde se debe formar la imagen? En la retina, ¿de acuerdo? Si se forma detrás, con lentes
biconvexos, se puede corregir la visión y traer hacia el punto adecuado. ¿Qué hace el hipermétrope? Miren, ve bien de lejos, pero no ve bien, no ve casi nada de cerca. ¿De acuerdo? ¿Qué hace el míope? Por el contrario, el míope ve bien de cerca, pero no ve bien de lejos, es porque la visión se ha formado, o el punto visual, se ha formado aquí adelante de la retina, ¿de acuerdo? En la parte de la zona del humor vítreo. Con lentes bicóncavos es que se corrige el efecto de miopía. Hasta ahí lo que es refracción. Luego pasamos a lo que es la fototransducción. Cuando la luz finalmente llegó a la retina, sucede este fenómeno en el cual vamos a pasar de un estímulo físico a un estímulo eléctrico que va a llegar finalmente a formar el nervio óptico. Tenemos entonces fotorreceptores, conos y bastones, células bipolares que básicamente despolarizan a los conos y bastones para que suelten sus pigmentos visuales, interneuronas que son las que se encargan de coordinar las funciones de los bipolares y también de los bastones, células ganglionares, inclusive también tenemos células que acompañan a las neuronas que son células de ganglio, sobre todo de la astrobia, los oligodendrocitos y las células de Schott. ¿De acuerdo? Entonces, fototransducción tiene que ver con el paso de la luz y la incidencia de la misma en la retina. ¿Cuántas capas tiene la retina? 10. ¿Tiene? 10. 10 capas. Muy bien. Estas 10 capas tenemos de que la más importante quizás sea la de conos y bastones y de células bipolares que forman el nervio óptico. Miren acá, conos y bastones, conos visión blanco y negro, bastones visión de colores. El espectro visual es básicamente de 400 a 750 nanómetros, pregunta de examen. Es muy pequeño relativamente en relación con lo que tenemos en las zonas posteriores. ¿Okay? Entonces, la rodopsina, ¿y cómo se llama el pigmento de acá? Se llama codopsina. Tenemos 3 longitudes de onda acá, en el caso solo una, que es la de negro y sus tonalidades intermedias. Lo que había comentado era esto, ¿no? Tu ojo debería ver, si fuéramos solo de un lado, solo esto de acá, pero como ese intercambio plasmático que ha permitido, tu ojo de acá puede ver prácticamente 3/4 partes de tu campo visual, igualmente el de acá puede hacerlo, ¿no? Se llama zona binocular. ¿Y esto cómo se llama? Yo me paro acá y miro al frente, como puedo ver esto de acá y puedo verla a ella, se llama campo visual. Se da básicamente a 90 grados cuando uno indica la visión en este. Los conos y bastones permiten esta visión de colores. ¿Cómo se llama este test? El test de Ishihara, que también lo tienen que hacer en la práctica. Son ver varios carteles de colores y definir qué imágenes son las que se han formado. A ver, conos y bastones. Los fotorreceptores son las células más importantes, de hecho, y tienen dos tipos de componentes: un segmento interno y uno externo. En el segmento interno que tenemos es el segmento que recibe la luz, ¿de acuerdo? Ahí está el núcleo, está el axón que ha recibido la luz, contiene abundantes mitocondrias, retículo endoplasmático y aparato de Golgi. Es una zona muy densa. Esta se conecta con el segmento externo, ¿de acuerdo? Y ahí en el segmento externo es que se da la fototransducción, en la parte más periférica del segmento externo. Ahí están los dos conos y bastones. Conos por la forma que tiene cónica la parte externa y bastones por la que es más largo. El axón de los conos es mucho más elaborado y mucho más complejo que el de los bastones, que es muy sencillo, como se dan cuenta, que se lleva básicamente la visión de blanco y negro y la de acá de colores. Miren, el núcleo es grande en ambos casos, tiene más mitocondrias que el cono y tiene un diferente sitio de disposición de los pigmentos biliares que están acá, pigmentos visuales, perdón, que están acá, en conos y bastones, ¿de acuerdo? Tiene un segmento interno que muere acá, un segmento externo que empieza acá, que es aquí finalmente donde se da la liberación de los pigmentos visuales. Ahí tienen ustedes los segmentos externos de cada uno de ellos. Aquí tenemos en el bastón, tenemos varias pilas de membrana, entre las cuales en esos repliegues pequeños que se ven están los pigmentos visuales. En cambio, en los bastones es una sola membrana que se va ligando en sí misma, así, como un zigzag,
Igualmente, en esos espacios que quedan entre una curva y otra, están los pigmentos visuales, ¿de acuerdo? De manera que tenemos dos expresiones diferentes. Los conos, parecidos a un cono normal, y el bastón, dado en ellos se maneja la fototransmisión. La cascada de eventos que desde libera la luz, es decir, hasta que se forma el estímulo, se llama fototransmisión. Los fotorreceptores utilizan fenómenos eléctricos para poder transportar esa energía hacia lo que se forma en el nervio óptico. A ver, cuando hay demasiada luz, ¿la célula se despolariza o no? Cuando hay demasiada luz, ¿hace falta tener más pigmento visual o no? Por ejemplo, en este momento, ¿hace falta que tenga mucho trabajo en el ojo? ¿No? El pigmento, la luz, origina más bien que se inhiba toda la cascada de eventos en el ojo y la célula termina hiperpolarizándose, ¿de acuerdo? La luz bloquea la formación del gen específico y al bloquear estos genes específicos finalmente evita la conductancia del sodio, de manera que no hay potencial de acción. En cambio, en la oscuridad esto cambia completamente. En la fase oscura, acá está bien más claro. En la luz hay hiperpolaridad, no se dan potenciales de acción. El pigmento visual se libera de manera espontánea y es suficiente para ver todo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en la noche? Por el contrario, ahí yo requiero más pigmento visual. Entonces, en ese momento, yo sí activo el gen específico para que se dé un potencial de acción que libere más pigmentos del segmento externo. Entonces, en conclusión, en luz hay hiperpolarización, en oscuridad más bien hay despolarización y hay mayor empleo de energía para liberar pigmentos visuales. A ver, conos y bastones. ¿Cuál es la diferencia? Primero, la sensibilidad a la luz. Alta sensibilidad en los conos, baja en los bastones, la dureza visual. Alta en los conos, baja en los bastones. La convergencia ganglionar es muy alta en los conos, casi hay 1 a 1, un cono para una neurona. En cambio aquí es muy baja en los bastones porque tienes hasta 5 células para un solo terminal axónico de las células bipolares. Respuesta rápida, respuesta lenta, más fotopigmentos, menos fotopigmentos. También tenemos el número, tenemos 6 millones de bastones, básicamente ubicados ¿dónde? En la mácula y en la fovea. Y tenemos 120 millones de bastones ubicados en la parte periférica de la retina, ¿de acuerdo? Tenemos la sensibilidad línea que ya hemos comentado, la agudeza, los pigmentos llamados podopsinas y rodopsinas y las longitudes de onda. De mezclar longitudes de onda nosotros tenemos todos los colores del espectro visual. Mezclamos los 3 pigmentos y finalmente nos da más o menos 1096 colores, diferenciados por tonalidades y por características físicas. Ahí está, miren nuevamente. La luz entra en el ojo, se enfoca en la retina, pasa por el cristalino, se activa el segundo mensajero cuando hay oscuridad y se bloquea cuando hay luz excesiva, de modo que en la oscuridad los cobos y bastones están despolarizados y cuando hay luz suficiente estos cobos y bastones están hiperpolarizados por esa crítica. Ahora, ¿entienden ustedes el fenómeno? Con la luz que se forma, con la luz tenemos este pigmento que se bloquea, finalmente bloquea esta formación y por tanto bloquea el ingreso de sodio y de calcio para formar un potencial de acción. ¿Qué pasa en la oscuridad? Al contrario, en la oscuridad, dado por esta presencia acá, se activa la ciclasa, se activa el gen específico, se abren los canales de cationes y se da un potencial de acción. Canal cerrado, canal abierto. O sea, en la luz y en la visión hay una fase luminosa y una fase oscura. Aquí, ahí están las células amácrinas. Miren aquí unas células que pueden ver acá. ¿Se dan cuenta? Células horizontales o de organización llamadas células amácrinas que van a unir las células ganglionares con las células bipolares y las células de los puntos finales. Estas células son importantes porque permiten agrupar neuronas, mucho más agrupan en la parte periférica de los bastones que en la parte central que son los conos. Ahí están las capas de la retina, no sé si ustedes recuerdan esto. 10 capas. Esta última forma el nervio óptico. El nervio óptico entra a las células ganglionares, células amácrinas, que
son las de la parte intermedia, células bipolares que están aquí, que unen las células, los elementos visuales, la unen con las células ganglionares que forman el nervio óptico. Y tenemos también las 10 capas que están en la superficie que han captado la luz. A ver, ¿esto cómo comienza? Comienza así. Primero llega la luz, se capta un fotón, este fotón activa la rodopsina y la pasa de rodopsina, pasa primero este fenómeno de acá, el 11 cis retinal pasa a todo retinal básicamente por la luz. Este 11 cis se convierte en todo trans y eso que origina que la proteína de rodopsina se active. Cuando se activa la rodopsina pasa a lo que se llama rodopsina activada o metarodopsina 2. ¿Está acá? ¿Sí? ¿Se ve? Hasta ahí todo bien. Esta metarodopsina se une con la subunidad alfa de una proteína llamada transducina. Estas dos, la activación de esta proteína provoca un cambio en la fosfodiesterasa y no se forma GMP cíclico. Quiere decir, toda la cascada de luz que tenemos termina en la no formación de GMP cíclico, por lo tanto acabamos en una hiperpolarización. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando no sucede esto? Ahí está, bueno, a grosso modo está acá arriba. Esto pasa en la luz, ¿eh? Metarodopsina 2, acá tenemos la proteína, la transducina, la unidad alfa, no se forma el GMP cíclico y finalmente se bloquea la formación de potencial de interacción. Eso pasa en la luz. Esto pasa en la oscuridad. Por el contrario, vamos a ver que en la oscuridad el fenómeno es diferente. Cuando se inactiva la metarodopsina, esta rodopsina fosforilada se une a la arrestina. Estas dos, básicamente, la unión de estas dos evita que se una la rodopsina. Recuerda que se unía a la unidad alfa de transducina. Evitan esta unión, de manera que permiten que el proceso de activación de la fosfodiesterasa se paralice. Como no se paraliza, se forma GMP cíclico, que finalmente este es el que va a determinar que se dé la ruptura del canal de distribución y haya un potencial de acción. Entonces son fenómenos continuos pero diferenciados básicamente por la formación de un potencial de acción o la no formación del mismo. En resumen, cuando hay luz hay hiperpolarización, cuando hay oscuridad hay despolarización más segura de los fotorreceptores. ¿De acuerdo? Ahí tienen toda la secuencia: la activación de la rodopsina, la amplificación de la proteína G, el control de GMP cíclico por los canales de sodio, la generación del potencial en la oscuridad y los mecanismos de recuperación como el que hemos comentado en la primera línea. Ahí está el paso de 11 cis retinal a todo retinal, básicamente dado por la luz, y lo que sucede en la fototransducción en la parte visual, ¿no? Cuando tenemos luz, tenemos hiperpolarización y no hay potenciales de acción, y en la oscuridad básicamente sucede lo contrario. ¿Tenemos neurotransmisores? Sí, sobre todo tenemos el glutamato estimulatorio y el GABA con la glicina, el ácido GABA-aminobutírico y la glicina como los factores inhibitorios. El glutamato está liberado sobre todo por conos y bastones, ¿de acuerdo?, en células bipolares, y las células amácrinas liberan lo que son neurotransmisores inhibitores, ¿de acuerdo? Se transmite básicamente el impulso a través de las neuronas y llega finalmente toda la información al nervio óptico y lo va a llevar atrás. ¿Dónde va el nervio óptico? A la cintilla óptica, va al quiasma, ¿sí? ¿Dónde pasa toda sensibilidad antes de llegar al cerebro? ¿Dónde pasa? Al tálamo. Y en el tálamo hay una estructura que va por polarizar, se llama cuerpo geniculado lateral. Este cuerpo geniculado lateral tiene dos zonas. Tiene una zona magnocelular y una zona parvocelular. La zona parvocelular o extremo parvocelular
acá. Está en el cuerpo geniculado lateral, el área 3, 4, 5 y 6. Y básicamente va a la capa occipital, como comentaba el compañero, y tiene relación con el lóbulo temporal inferior, que capta la forma, los detalles, la estereoscopía y el color. ¿Qué es la estereoscopía? Ver de que esta estructura tiene varias dimensiones. Sí, perdón. ¿De acuerdo? Muy bien. En cambio, el sistema manocelular no va a estas áreas, va a las áreas 1 y 2 del cuerpo geniculado lateral, que está en el tálamo, y va a asociarse con el lóbulo temporal y ve movimiento, forma y profundidad. Con ese sistema yo puedo ver que la computadora está acá, a pesar de que mi visión es plana, el bolso está ahí, está más cerca de la computadora, está más lejos de la pared, pues básicamente la profundidad que tiene la visión es este tipo de sistema. Entonces son sistemas diferenciados, ¿de acuerdo? Mano celular y palmo celular. ¿Dónde llega luego la visión? A la corteza occipital. ¿Ahí cuántas áreas tenemos? ¿Se acuerdan? ¿Ahí hay cuántas áreas? ¿Qué número es del área de Europa? 8. Sí, ¿verdad? Ahí está, miren cómo llega todo, cómo se observa a la retina. En la mácula se centró la imagen, se formó la imagen, se llevó hasta atrás al cuerpo geniculado lateral y luego llega a la corteza visual primaria. Aquí recuerden que se une con quién, con el mesencéfalo. Hay una rama que va al mesencéfalo para activar los núcleos de Ewing-Weber. Va atrás a la zona occipital y ahí tenemos dos áreas. Bueno, aquí está la visión que hemos comentado. Mitad de tu ojo es de este lado y la mitad es del lado contrario. Ahí está el campo binocular que también hemos comentado. Aquí está. El área visual primaria está acá. Y la secundaria está acá. ¿De acuerdo? Área visual primaria, tenemos la zona de la mácula, área 17. Y conforme nos adentramos en la cesura calcarina, veremos que hay visiones mucho menos evidentes. ¿Cómo se entiende esto que tenemos acá? Si yo veo de frente, a ese letrero que dice salida, estoy mirando por la área de acá. Pero si veo a 20 grados, sin quitar la mirada de ese letrero, veo con una especificidad. Y si pongo mirada a 60 menos, a 90 menos, y sobre todo a 90 veo que está jugando atrás con el celular, son números, pero no sé quiénes son, veo nada más las manos. Cada vez que yo me alejo de esta área, me estoy llevando una visión menos específica. Ahora, esa área visual se asocia con el área parietal y el área temporal. Como ustedes se dan cuenta, para definir forma, posición y movimiento, me asocio con el área parietal. Y para ver los detalles, sobre todo como el color y la forma, me asocio con el área temporal. ¿De acuerdo? Entonces, el área visual no tiene solo esta corteza, tiene sobre todo esta sección. Y ahí lo que tú decías, con el área frontal, el campo frontal del ojo no tiene que ver con esta sección. Última diapositiva es esta que a veces venía en el práctico, colocaba una figura de los nervios ópticos y tenía uno que definía a dónde estaba la visión. Recuerden que la que más bien es esta de acá. ¿Quién está debajo del quiasma óptico? Anatómicamente, ¿quién está ahí? ¿Quién está debajo del quiasma óptico? ¿Quién está debajo del? Creo que hay una figura posterior. Está la hipófisis. Cuando la hipófisis crece, el capítulo que sigue, comprime el quiasma óptico y me da lo que se llama hemianopsia bitemporal. Estos parches negros que tengo es donde no se ve y los blancos es donde se ve. De acuerdo al nivel de lesión, yo tengo una característica. Esto es ceguera de un ojo, por ejemplo, ¿no? Del ojo izquierdo. ¿Okay? Entonces, la más característica es esta de acá, hemianopsia bitemporal. No puedo ver porque se ha bloqueado la zona de interacción en el quiasma óptico. Ahí está, básicamente, adenomas hipoficiales tienen esta característica. Muy bien, ahí quedamos. Ahí queda el examen hasta el día de hoy, por favor.